Santo es el Señor. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Y a su nombre. Oiga, mientras busca la palabra, alábele. Él vive. Él vive. Él está en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Servicio por templo. Amén. Gloria al Señor. Pero la palabra es una palabra evangelística. Amén. Gloria al Señor. Una palabra que esperamos que en esta tarde llene su vida, llene sus necesidades y que papá le hable en una forma especial. Amén. Tal vez usted diga, Lucas 23:34, una palabra, una cosa que se predica en Semana Santa. Yo déjame decirle que todos los días es Semana Santa en mi vida. Todos los días es Navidad en mi vida. Porque Navidad es natividad y el Cristo de la gloria nació en mí y ya que vive en mí, vive en usted, amado hermano, gloria al Señor. Y estas palabras están plasmadas para que cada uno de nosotros los hagamos nuestros. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. El libro de Lucas capítulo 23, verso 34. Simple. Dice, y Jesús decía, ¿qué es lo que decía? Vamos a dejarlo en Padre, perdónalos. Vamos a dejarlo ahí y nuestra temática hoy va a ser el perdón. Jesús decía, en ese preciso momento Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque el acto que estaban haciendo era un acto criminal. Amén, gloria al Señor. Pero esas palabras retumban hasta el día de hoy, después de 2000 y pico de años, retumban hasta el día de hoy en la iglesia. Y no solo eso, desde el principio de la creación, estas palabras estaban en la mente de nuestro Señor. Amén. Jehová Dios, el Todopoderoso, estaba en su mente para que el mundo recibiera perdón por medio del Cristo de la gloria. Gloria al Señor. Y hoy en esta tarde vamos a estar hablando la temática de hoy. El tema de hoy es nuevos comienzos. Pero no pueden haber nuevos comienzos si no hay ¿qué? Perdón. Ya tiene usted acá. Amén. Hermano Jesús, lléveme hasta el trono de mi Padre. Padre Santo, Padre bueno y Padre amado. Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. Porque hasta ahora, Padre Celestial, has dejado notar tu presencia. Porque tu Espíritu Santo, Señor Jesús, está en esta casa. Gracias porque tú unges, Señor, el predicador del día de hoy. Gracias porque le has dado sabiduría, ciencia, Padre amado. Porque le has dado visión, Padre Celestial, para que él pueda traer el mensaje que tú has diseñado para nuestras vidas. Que pedimos, Padre Santo y Padre bueno, que la palabra caiga profundo en nuestros corazones y que seamos llenos, Padre Santo, para que salgamos, Padre Celestial, a predicar un evangelio limpio como tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús de Nazaret, así lo pedimos, Padre, delante de tu presencia. Oh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Bendito sea nuestro Dios. Y ustedes ahí sentaditos, amado hermano, no pare la alabanza, no pare la adoración. Que ese Cristo al que nosotros le servimos, ese Cristo vive. Amén. Hay un corito que dice ahí, estamos de fiesta con Jesús. Y me llama la atención que dice, y al cielo, y todos reunidos, es Cristo poderoso. Poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir.
¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo sé que usted está aquí porque usted quiere ir ante la presencia del Señor. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. A mí me encanta mucho lo que predicó el otro día la pastora y el hermano Romero, predicó de nuevos comienzos. Pero yo estaba orando y le decía al Señor, nuevos comienzos, bien, pero ¿cómo nosotros podemos disfrutar de nuevos comienzos si no hay perdón? Amén. Y me llevó a la cruz del Calvario y encontré en Lucas 34, 23, 34 que Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Amén. Lo que pasa es que nuestro Señor es un Señor de misericordia. Amén. Él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. Y que tenía que redimirnos del pecado. Por eso es que cuando hablamos de nuevos comienzos, también tenemos que hablar de perdón en la cruz. Ahora, la palabra perdón aparece muchas veces en la Escritura. Pero yo tuve que irme al final, en la cruz, a la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. Porque ahí está la clave, amado hermano. Amén, porque ahí está la clave de lo que Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo una palabra tan grande, una palabra suprema de bondad, amado hermano, de gracia, de misericordia infinita a cada uno de nosotros, a la humanidad. Gloria al Señor. En los pensamientos del Señor ya estaba su iglesia. Amén, gloria al Señor. Y es lindo ver, amado hermano, cómo la palabra del Señor se cumple día a día. Jesús estaba pidiendo perdón, gloria al Señor, por aquellos individuos que lo estaban maltratando. Pero yo quiero que usted me comprenda en esta tarde a dónde yo quiero llegar. Nada sucede si no hay un propósito. Nada, pero nada sucede si no hay un propósito. En otras palabras, usted está aquí, el Señor lo llamó como un propósito. Pero el Señor quiere enseñarle en esta tarde que cuando nosotros queremos un nuevo comienzo, que cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que ser capaces de vivir una vida santa mediante el perdón de la cruz. Y entender el concepto por el cual el Señor se dio en la cruz del Calvario y te redimió del pecado. Amén. Hoy en día no tenemos excusa nosotros. Ninguna excusa porque conocemos la palabra y no podemos decir, oh, lo siento, estaba en ignorancia. Usted conoce la palabra, usted ha oído hablar de salvación, usted ha oído del Cristo de la gloria y no tiene excusa ante la presencia del Señor. No hay excusa, amado hermano. Si usted peca, usted lo hace porque usted quiere. Amén. Gloria al Señor. El perdonar tiene que ser una forma de vida del cristiano. El perdonar es nuestro diario vivir. El perdonar es nuestro pan de cada día. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, yo no creo que yo seré perdonado. El mismo Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y en una parte dice, habla del perdón. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor nos enseñó. ¿Cuántos enemigos usted tiene dentro de la iglesia? No digamos afuera de la iglesia. Porque usted no ha aprendido a perdonar y usted cree que le está sirviendo al Cristo de la gloria en integridad. Vaya y pídale perdón primero a su hermano, hombre. Vaya y dígale, perdóname. Y usted va a encontrar el verdadero perdón del Cristo de la gloria. Y usted va a poder cantar como cantamos en el principio. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Para que haya fiesta tiene que haber santidad. Amén. Para que haya fiesta tiene que haber santidad. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo este asunto.
Pero para que haya fiesta en nuestros corazones, tiene que haber santidad. Tenemos que aprender a caminar en santidad. Oiga, yo quiero poner un ejemplo para que me entienda un poquito cómo vamos a desarrollar esta temática hoy en día. Y el ejemplo es sencillo, porque estamos esperando a que Cristo venga por la novia, ¿verdad que sí? Oiga, yo día a día yo espero, Señor, ven, y cantamos, Espíritu Santo, ven, y Señor, ven pronto. Y muchos decimos, estamos preparados, amén, pero tenemos contienda con el hermano. Es imposible vivir en santidad si no sabemos perdonar a los que nos ofenden. Y a su nombre. Gloria. Le voy a poner un ejemplo. Los matrimonios. Cuando una persona se casa, amén, gloria al Señor, hace votos. Estaré contigo en la enfermedad. Estaré contigo en la miseria. Estaré contigo en todo tiempo. El Señor a nosotros nos dice lo mismo. Porque en medio de las circunstancias, en medio de la tribulación, en medio del desierto, amén, Él está con cada uno de nosotros. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe por lo que tú estás pasando. Amén. Amén. Y Él dice que vendrá un día por su novia. Gloria al Señor. Pero también cuando tú te casas, tú haces pacto. Tú haces un pacto. Y le dice, nunca te voy a dejar. Estaré contigo en todo tiempo. El Señor, para darte un nuevo comienzo, te dice, estaré contigo en todo tiempo. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Ahora, cuando nosotros hablamos, podría abundar en esto, mis hermanos, pero ya ustedes me quitaron mucho tiempo y el pastor se fue demasiado tiempo. Gloria al Señor. Y no quiero cansar en este día. Pero si nosotros hemos leído la Escritura, a la cual yo siempre le he dicho que la Escritura, la palabra de Dios, es exquisita al paladar. No es que sea buena, es exquisita, mis hermanos, para el verdadero cristiano. Gloria al Señor. Usted va a entender que en Génesis 1:1 el Señor da un nuevo comienzo a la humanidad, porque dice la palabra que en el principio creó Dios que los cielos y la tierra, y le dio un nuevo comienzo a lo que Él ya tenía en su mente. O sea que ya estaba en el corazón del Señor crear la humanidad, crear el mundo. Y como tenía un propósito con este mundo, amén, gloria al Señor, tuvo que tener un nuevo comienzo para lo que Él tenía programado para la humanidad. Por eso es que Él en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Pero también creó al hombre. Y vino un día y dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Creó a Adán y creó a Eva. Los puso en el Edén. Les dio un nuevo comienzo. Pero como el Señor entendió, Él sabía en su mente, en su corazón, de que el hombre iba a fallar. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió? Echó afuera del Edén al hombre y a la mujer. Y después que los echó, también les dio un nuevo comienzo. Porque despreciaron la santidad. Despreciaron el tener una relación íntima con Dios. ¿Qué te quiero decir, iglesia, con esto? Que estamos a veces dentro de la congregación, estamos dentro de la iglesia y despreciamos la intimidad con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada está en el otro, le echamos la culpa al otro. Mira,
esta mujer que tú me diste, o este compañero, o esta compañera que tú me diste, me incitó al pecado. Mentira. Usted lo hace porque usted quiere. Porque usted conoce la palabra. Yo le he dicho a mi amada esposa, le digo, si yo te fallara algún día, yo no te estoy fallando a ti, le estoy fallando a Dios. Amén. Y yo a Dios no le quiero fallar. A Dios no le quiero fallar. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. El Señor me puso en este lugar y no le voy a fallar al Señor hasta que Él diga. Aleluya. Y a su nombre. Y esa debería de ser tu posición. Donde Dios te ponga dentro de la iglesia, tú no te muevas. Amén. Aleluya. No falles. No le eches la culpa al otro. Porque es que a veces viene alguna gente por ahí y el que está dentro, el que está, comienza a bochinchar y hace que el otro peque. ¿Por qué pecaste? Porque tú quisiste. Porque tú quisiste. El Señor le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Yo me escondí porque estaba desnudo. El Señor ya sabía ese asunto. Claro que lo sabía. Pero el pecado, la desnudez del pecado siempre sale a la luz. Ten cuidado cómo caminas en la casa del Señor. Porque el Señor te está viendo. El Señor echó fuera del Edén a Adán y a Eva por causa de la desobediencia. Eso yo no estoy aquí para que usted me obedezca a mí. Yo estoy para que usted obedezca los preceptos de Dios. Y al conocer los preceptos de Dios, usted sabe que usted tiene que ser obediente a lo que Dios ha marcado. Amén. Yo no soy nadie en este lugar, amado hermano. Grábese eso en la mente. No soy nadie. Hoy estoy, mañana no puedo estar. Y a su nombre. Gloria. No es que me pienso morir. Pero si viene el Señor, me voy con Él. ¿Cuántos pueden decirlo de esta manera? Que si viene ahora, usted se va con Él. Amén. ¡Ah, qué amenes! No me aflija. Gloria al Señor. Quiero ponerle otro ejemplo. ¿Sabe qué? En aquellos tiempos, Génesis 6:9 nos habla de Noé. El Señor hizo un pacto con Noé. Noé predicó la palabra del Señor por mucho tiempo y nadie le quiso escuchar. Y le dijo el Señor, he encontrado, a ti te he encontrado el único justo. En esta generación, no se equivoque, le dijo, en esta generación. Oiga, déjeme decirle que con uno o dos que estén en el camino, el Señor puede volver a hacer la humanidad. Amén. Así es que si usted cree que usted es la última Coca-Cola, usted se equivocó. Amén. Usted se equivocó. Porque el Señor puede volver a hacer el mundo con uno o dos personas. Pero te tengo una buena noticia. Eso no es lo que está en la mente del Señor. Porque por eso nos mandó a nuestro Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia. Preocúpese por ser parte de una iglesia santa. Amén. De una iglesia que está velando como aquellas vírgenes. No imprudente, sea prudente. Y mantenga su candelero alumbrando en todo momento. Aprenda a hacer luz en medio de la oscuridad. Aprenda a hacer luz en medio de todas estas calles que usted camina, gloria al Señor. Que digan, ahí va un siervo o una sierva de Dios. Y que no digan, allá va un fantasma, qué sé yo, un fantoche, lo que usted quiera llamarlo. Que digan que ahí va un siervo de Dios. Amén. ¿Y sabe qué? El Señor le dio un nuevo comienzo a la humanidad e hizo un pacto con la humanidad. Y dijo que no le iba a destruir más con agua. Por eso hoy vemos el arco iris, para recordarnos ese asunto.
Gloria al Señor. Al Dios que nosotros le servimos es un Dios de pacto, es un Dios de nuevos comienzos, amado hermano. Yo no sé lo que está en su corazón, amado hermano, pero yo quiero hoy en día un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Amén. Yo también. Yo quiero un nuevo comienzo. Yo quiero que el Señor siga hablando a mi vida en una forma especial. Amén, gloria al Señor. Porque yo sé que el Dios al que yo le sirvo es un Dios de pacto, gloria al Señor. Y que el Señor está en este lugar, gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Si no, mire cómo Dios llamó a Abraham. En el mismo libro de Génesis capítulo 12 nosotros encontramos cómo el Señor llamó a Abraham para bendecir al pueblo hebreo. Gloria al Señor, aleluya. Lo mandó a que hiciera algo importante, que fuese el líder de ese pueblo. ¿Ah? Oiga, le dio un nuevo comienzo a ese pueblo, sacándolo de Egipto, pero lo sacó con mano fuerte. Y muchos de aquellos que no creían, muchos de aquellos, amados hermanos, gloria al Señor, que no llevan la palabra del Señor correctamente, van a quedar en el desierto, desdichadamente. Y tengo la libertad de decirlo, porque la palabra me dice a mí que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Porque aunque estemos dentro de la iglesia, dice la palabra que entraremos ante su presencia y diremos: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre predicaba muy bonito, en tu nombre cantaba, en tu nombre hacía esto, hacía lo otro, y Él lo iba a desechar. Usted, yo sé que usted sabe esa palabra. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces nuestro comportamiento dentro de la congregación debe ser un comportamiento santo. Tenemos que creer al Cristo de la gloria. Fíjese que hubieron dos que creyeron. Josué y Caleb le creyeron, gloria al Señor, porque sabían que él era un siervo de Dios y pudieron ver la gloria de Dios. En cambio hubo una generación que se quedó atrás. Yo sé que usted se sabe la historia. Amén. ¿De quién estamos hablando? Ese es Moisés. Yo había dicho Abraham, ¿no? Ese es Moisés. Gloria al Señor. Y podemos ver la gloria de Dios. Y podemos ver cómo Moisés dirigió al pueblo por el desierto. Amén. Y no solo eso. ¿Sabe qué hizo? Que el Señor sacó al pueblo con un propósito. Y el propósito era, uno de los propósitos era que el pueblo hebreo fuese conocido. No solo el pueblo, porque era lo de menos, sino que fuese conocido el nombre de Jehová de los ejércitos, porque donde quiera que caminaban le temían a Jehová de los ejércitos, porque Jehová vencía a aquel opresor, Jehová vencía a cualquier ejército que se levantara. Amén. Y hoy en día tenemos miedo, porque se levanta uno, se levanta el otro en contra de la iglesia. No, yo no peleo la batalla, usted no pelea la batalla, Jehová de los ejércitos pelea mi batalla, porque va enfrente de mí y yo voy atrás de él. ¿Ya? Y a su nombre, gloria al Señor. Llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, y te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Quiero decirte, amado hermano, que por tú haber creído, gloria al Señor, en estas palabras, gloria al Señor que nos da el Señor en la Escritura, tú sos bendecido porque tú tienes fe. Abraham fue el padre de la fe. Amén. Y nosotros somos ese pueblo que caminamos, nos movemos. ¿Por qué? Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor levantó a Abraham para que hoy en día su iglesia tuviese fe, para que fuese ejemplo.
para que podamos encontrar salvación. O sea, que el Señor levantó a cada uno de estos hombres con un propósito. El Señor, gloria a Dios, le dio nuevos comienzos a cada uno de estas personas con un nuevo propósito también. Y ese propósito tenía que cumplirse en el futuro, y hoy en día lo estamos viendo. Una de las historias más lindas que me encanta es la de José. José el soñador. José fue llevado a Egipto, lideró a Egipto, y el Señor le dio un nuevo comienzo al pueblo hebreo. Le dio un nuevo comienzo y lo hizo con un propósito. Manantial de vida se predica y se está predicando por este año, nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito en este lugar y tú eres parte de ese lugar. Te ha llamado con un propósito, amado hermano. Te ha bendecido con un propósito. Abre las puertas con un propósito. Gloria al Señor. Bienaventurado tú que estás en la casa del Señor, escuchando la palabra, lo que Dios tiene que decirte en esta tarde. Amén. Porque el Señor nos llama con un propósito. Gloria al Señor. Llamó a Josué para que llevara al pueblo a la tierra prometida. Amén. Y no solo eso, le voy a poner uno de los ejemplos más crueles que hubieron. El tiempo de los jueces, el Señor levantaba uno y otro juez cuando el pueblo estaba en dificultades, para que el pueblo entendiera que había un Dios, que no importa la circunstancia, que la palabra dice: clama a mí, te responderé. Porque cada vez que el pueblo clamaba, enviaba un juez y le daba libertad. Amén, de aquellos que los tenían en cautiverio y eran bendecidos, pero eran bendecidos con un propósito. Amén. Les daban nuevos comienzos con un propósito. Y a su nombre. Gloria al Señor. Y una de las cosas que más me llama la atención en estos pasajes es que ese pueblo, después de tanto tiempo, pidió un rey. Y les dio un rey, no el que él quería, pero se lo dio, les dio un nuevo comienzo con un propósito. Y ese propósito tenía que ser de que ese pueblo entendiera de que él era Dios y que tenían que regirse en él. Pero el pueblo escogió otro camino, les pidió otro rey y dejaron de confiar en el Señor. Pero el Señor, en su amor, en su misericordia, los deja que sigan el camino. Hasta que él dijo un día: tengo un rey conforme a mi corazón. Amén. Gloria al Señor. Usted me está siguiendo en este asunto, amado hermano. Dios levantó un rey conforme el corazón de él. Y entendemos que el que lo ungió fue Samuel, el último de los jueces. Amén. Gloria al Señor. Pero Dios es así. Él hace las cosas o deja que sucedan las cosas con un propósito. A veces tú sientes que te enfermas, o a veces has pasado por tribulaciones y sientes que estás en el desierto. Déjame decirte, iglesia, que el Señor tiene un propósito en eso. Y no puede ser que te está moldeando, que está haciendo algo importante en tu vida. El Señor tiene un propósito con su iglesia y Él le da un nuevo comienzo a cada persona con un propósito. Y a su nombre. Aquí viene la parte buena. Toda es buena, pero viene la parte buena, la que a mí más me tocó. Gloria al Señor. El Señor, después de tanto y de tanto, como ese buen boricua, de bregar tanto con estos locos,
No se me va a ofender, ¿ok? Es una manera de decir al estilo boricua, puertorriqueño. Después del Señor, tanto y tanto, levantarle y ayudarle al pueblo, porque ese pueblo es la niña de sus ojos. Amén. Es su pueblo amado. Vaya usted y diga cosas en contra del pueblo de Dios y verá, va a tener problemas. Si no, va a ver cuántos gobernantes han maldecido al pueblo de Israel y han fallecido por eso. Le voy a dar un solo, pues, el más común que usted se acuerda. El expresidente de Venezuela, que dijo que detestaba, odiaba o maldecía al pueblo de Israel de lo más profundo de sus entrañas, y no pasó 2 meses y se estaba muriendo de cáncer. Y ahí mismo. El Señor nos manda a bendecir al que nos bendice. Y ese es el pueblo de Dios. Y este es el pueblo de Dios. Bendiga a su hermano. Este es la iglesia. Bendiga a la iglesia. Amén. Deje el pleito, deje la contienda. Denle bendiciones a su hermano. Amén. Gloria al Señor. Porque cada palabra que sale de su boca está siendo escrita. Está siendo escrita ahí en los cielos. Y usted le va a dar cuenta al Señor. Usted me ve aquí gordito, pero no me insulte, porque el Señor lo está escribiendo ahí. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al Señor. Mire, después de tanto, el Señor dice, le voy a levantar un verdadero rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y lo encontramos plasmado en Isaías, pero también lo encontramos en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. Nosotros podemos encontrar este asunto, amado hermano. Amén. Y dadas las circunstancias de que el Señor habló con el profeta Malaquías por última vez, oiga bien, nosotros vivimos tal vez 60 y pico de años. Hubieron 400 años. 400 años que el Señor no habló a su pueblo. Se llaman los 400 años de silencio. Se llaman los 400 años intertestamentarios. Que del tiempo que predicó Malaquías al tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo pasaron 400 años sin el pueblo escuchar palabra de Dios. Y muchos nos quedamos en la casa. Oiga, a mí me da tristeza cuando me dice un hermano, yo me quedé en la casa escuchando al pastor no sé qué, de dónde. Pues tenía un mensaje tan lindo. Porque las prédicas de él son poderosas. El Espíritu Santo que mora en ti, ese es el que hace de que de tu fondo salgan ríos de agua viva, fluya el poder de la palabra. No nos engañemos, amados. El Señor te ha traído a este lugar con un propósito. Te ha dado un nuevo comienzo con un propósito. Siga viendo internet ahí. Y usted va a estar en problemas. Porque cuando usted llegue a la presencia del Señor, te va a decir, mira, yo te puse un pastor que te diera palabra. Yo puse un lugar, yo te envié a un lugar. Pero no. Oiga, Gigi Ávila predica bonito, pero él no es mi pastor. Y toda esta gente predica, pero él no es mi pastor. No son. Jehová es mi pastor. Amén. Y nada me faltará. Amén. Sea su palabra
es la que tiene que influenciar mi vida. El problema es de que la gente es como el papagayo, que lo que oye en el internet lo repite y lo establece. Lo que hay que hablar es lo que ya está en la Escritura, ya está establecido. No lo que otro diga. Y a su nombre. Y Malaquías habló y dijo que iba a enviar el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se levantó un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que predicaba? Arrepentimiento. No puede haber un nuevo comienzo sin fe, y no puede haber un nuevo comienzo sin arrepentimiento. Porque es muy bonito que me prediquen a mí, oh, vas a ser bendecido, ay, qué lindo, vas a ser bendecido. Me encanta, pero que me digan, mira, arrepiéntete, piensa lo que has hecho mal y arrepiéntete. Yo sé que el Señor le está hablando a alguien aquí en este lugar, porque su palabra no torna atrás vacía y esto no se Amén. Y a su nombre. Gloria. Pero no me ponga triste. La palabra arrepentimiento consiste en que cada uno de nosotros debe de reconocer nuestros propios pecados y debemos de cambiar la actitud y pedirle perdón a Dios. Y las consecuencias de arrepentirse es un cambio. Es un cambio en la conducta del individuo. Es una auténtica conversión hacia Dios. Y de esa manera podemos nosotros acercarnos a Dios, tener una relación estrecha con Dios y recibir salvación. ¿Y quién le dijo que esto era fácil? Es fácil cuando nos arrepentimos de corazón, cuando queremos hacer las cosas bien, cuando queremos servirle a un Dios vivo. Voy a abrir una ventanita, fíjese bien. Mi hermano mayor es pastor. Nosotros tenemos 11 años aquí, él tiene 17, 18 años pastoreando. Pero un día llegó un judaizante a su casa y le dijo, no hombre, no importa, aquí traemos vino, tomémoslo. Y lo engañó, lo metió en eso. Mi hermano salió del alcohol y de las drogas. ¿Por qué yo voy a probar el vino si yo salí de eso? Si yo era mujeriego, ¿por qué voy a volver a ver 2 veces una mujer? Yo estoy pecando. Yo no estoy teniendo una relación con Dios. Sea íntegro, sea sincero, porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y no podemos tener una relación íntima, estrecha, si no nos convertimos verdaderamente al Señor. Por eso es que tenemos que tener arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando el Señor dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, es que Él estaba hablando de que este pueblo tenía que tener un arrepentimiento de lo que estaban haciendo. Nosotros tenemos que tener un arrepentimiento, tenemos que tener un nuevo comienzo. Amén, gloria al Señor, en Cristo Jesús. Porque Dios es un Dios de pacto. Amén. Amén. Y mire, yo voy a reabundar un poquito en este asunto porque es necesario de que la iglesia conozca este asunto. ¿De qué pacto nosotros estamos hablando? A veces estamos tantos años dentro de la iglesia e ignoramos de qué pacto estamos hablando. Ignoramos cuál es la salvación, ignoramos cuáles son las buenas nuevas de salvación, ignoramos lo que es arrepentimiento, ignoramos lo que es perdón. Y estamos dentro de la iglesia porque lo que oímos de otro lado es lo que
proclamamos y lo repetimos y lo hacemos y lo establecemos. Establezca la palabra de Dios y usted verá qué linda es la palabra del Señor. Un nuevo pacto nos habla del Nuevo Testamento, de la vivencia de nuestro Señor. Nos habla de las promesas de Dios, de las cuales el Señor le hace a la humanidad. Nos habla de perdonar el pecado. Nos habla de restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Jesucristo, el único. No hay otro nombre que se le haya dado a la humanidad sino en el nombre de Jesús. Jesús es el mediador del nuevo pacto. No es Buda, no es María, no es Suyapa, no es nadie de esta gente, no es nadie de todos estos ídolos que hay por ahí. Es Jesús. En el nombre de Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y el hombre. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso Él hizo un pacto en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. Y tenemos que entender como iglesia que Él es la base de esta promesa. El nuevo pacto fue predicho. O sea, lo profetizaron en la antigüedad. Y no solo eso, aún sigue vigente. Aunque la ley seguía vigente, ya había sido profetizado desde un principio, desde Génesis, desde que Dios hizo los cielos y la tierra, ya se venía hablando de que venía un Salvador para la humanidad. Y es importante que la iglesia entienda esto. Pero también lo recalcaron los profetas, aquellos que no vieron como nosotros vemos cómo Cristo murió en la cruz del Calvario. Ellos esperaban ver eso. Ellos esperaban ver al Mesías. No lo vieron y creyeron porque tenían fe, porque querían agradar a Dios. Y a veces nosotros decimos que tenemos fe y nuestra fe es nula, porque realmente no agradamos a Dios con nuestra actitud. Gloria al Señor y a su nombre. Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo, Dios requirió, amado hermano, obediencia. Y en aquel tiempo lo requirió por la ley mosaica, la ley que le dio a Moisés en aquel tiempo. Y nosotros encontramos en Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es que Muerte. la muerte. No pequemos. No hablemos en contra de Dios, no hagamos nada en contra del hermano, porque si no, le hace Romanos 6:23, porque la paga de su pecado es la muerte. Fíjense bien, en aquel tiempo la ley exigía que el pueblo hiciera sacrificios. Cristo vino y anuló todo ese asunto. Moisés lo dijo. También lo dijo el profeta Jeremías. Voy a adelantar para no cansarlo. Bien, quiero terminar a las 2. Pero fíjense que el profeta Jeremías, él también predijo el nuevo pacto. El nuevo pacto es en Jesucristo. Y quiero que entienda esto perfectamente, hermano. Y dijo Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. De mi ley, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 31, 33. Jesucristo vino para cumplir la ley que le fue dada a Moisés y para establecer, amado hermano, el nuevo pacto entre Dios y su pueblo.
Acuérdese que la ley fue escrita en piedra. Acuérdate que Moisés subió y vivió en una piedra, en una tabla, y bajó ahí cargando esas piedras. Pero hoy el Señor, que es el nuevo pacto, que es el mediador, pone su ley en nuestros corazones. Y una de las cosas que Él nos dice, que Él nos pide, es santidad. Una de las cosas que Él nos pide es obediencia. Una de las cosas que Él hace es llamarnos, nos bendice, pero también nosotros tenemos que entregarnos en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. En el libro de Lucas 22:20 nos relata, amados hermanos, la última cena del Señor, como el Señor tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mí, sangre, la cual por vosotros fue derramada. Jesucristo, el mediador, el único mediador entre el Padre, se dio en la cruz del Calvario, pidió perdón, derramó su sangre, gloria al Señor, e hizo un nuevo pacto por medio de su sangre y firmó el nuevo pacto con sangre para que cada uno de nosotros tuviese salvación. Gloria al Señor. Voy a avanzar. Qué lindo cuando hablamos de nuevos comienzos. Esa es la temática, ¿verdad? ¿Cuál es la temática? El tema nuevos comienzos. ¿Cuál es el resto? Por perdón, ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo: perdónalos, Él le estaba dando un nuevo comienzo a la humanidad. Él sabía que iba a resucitar. Él lo sabía. Por eso Él firmó un pacto con la humanidad, el cual ya habían hablado sus antepasados. Gloria al Señor. Así es que no había nada oculto. Qué lindo que nosotros podemos entender esto ahora. Y a su nombre. Hoy la iglesia, la cual es la novia, lo espera con los brazos abiertos. ¿A que sí? Amén. ¿Me hubiese gustado ver a Jesucristo colgado en el madero? ¿Me hubiese gustado ver a Jesucristo diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo? Fíjense que a veces yo cierro mis ojos y me imagino ahí sentado en la cruz del Calvario y me lleno de terror. Porque a lo mejor yo me hubiese levantado y yo mismo me hubiese encantado por defender a mi Cristo. Hermano, lo que nuestro Señor pasó fue una realidad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue condenado. Fue condenado, llevado a la cruz del Calvario. Cuando el Señor iba cargando su cruz, hubo un momento en que ya no podía, porque lo habían maltratado, inmolado, dice. Cuando habla de la palabra inmolado, dice que su cuerpo fue destruido. Pero todo esto sucedió con un propósito. Amén. Para darle un comienzo a la humanidad con un propósito, para que en Él encontráramos fe, amada hermana. Y Él iba con su cruz. Y había una multitud viéndolo. Y no podía con su cruz. Y había un hombre
que venía de su trabajo llamado Simón de Cirene, o sea, un cirineo, gloria al Señor. Yo quisiera tener un cirineo conmigo, porque la palabra que yo predico me dice que yo tome mi cruz y siga a Jesús. Amén. Y hay veces, hermanos, que necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos que se renueven nuestras fuerzas, porque sentimos que no podemos más, porque hay un mundo que se levanta en contra de la iglesia. Pero yo quiero decirte algo muy importante, mi hermano, que tú fuiste arrebatado de la multitud, carga la cruz de Jesús con un propósito. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes con un propósito, porque el Señor quiere darte un nuevo comienzo para que aprendas a tener fe. Cuando lo veas en la cruz, cuando veas que derramó su sangre por ti y por mí, su venida está pronta. Dejemos de jugar a la iglesia, porque el Cristo al que le servimos está a la vuelta de la esquina. Gloria a Dios. Pero no, muchos no entendemos. Nosotros fuimos escogidos del montón. Tú no buscaste a Jesús, Jesús te escogió. Él te escogió. Él te trajo a este lugar para darte un nuevo comienzo. Pero tienes que entender que tienes que aprender a tener fe. Tienes que aprender a servirle al Señor. Tienes que aprender, amado hermano, gloria al Señor, a tener una relación íntima con Dios. Aleluya. Tenemos que acercarnos al Señor. Que cuando tú entras por sus atrios, te entres con alabanza y adoración. Amén. La tristeza que cuando tú entras, lo que haces es hablar en la parte de atrás, hablar con el hermano, coge su teléfono y llevarlo a su casa, o sale afuera y habla con él, pero a la casa del Señor se le viene a adorar. Amén. Adórale porque Él vive. No le adores porque el que está a tu lado te dice adórale. Adórale porque Él ha sido bueno. Amén. Porque sus misericordias son para siempre. Adórale porque Él te escogió. Te sacó del lodo cenagoso. Te da un nuevo comienzo. Quiere bendecirte con un propósito. Y si no has entendido cuál es el propósito, es para que tú, amado hermano, amado amigo, aprendas que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay salvación y vida eterna. A ese es el Cristo que yo le sirvo. Ponte en tus pies. Yo creo que este es el momento en darle gracias a Dios. Yo creo que este es el momento en decirle, Señor, gracias, porque me escogiste del montón. Porque tu palabra me enseña que tome mi cruz y te siga. La cruz pesaba. La cruz era bien pesada, pero el propósito es de que tú llegues hasta el Gólgota y escuches la palabra y escuches cuando el Señor te dice perdónalo, perdónalo, el Señor perdona tus pecados, el Señor perdona mis pecados. Acércate más al Señor y verás cómo Él perdona nuestros pecados. Déjame decirte, amado hermano, que aquí no hay diferencia entre uno y el otro. Todos somos igualitos. ¿Y sabe qué es lo más lindo de esto? Que cuando nosotros le servimos a Dios en espíritu y en verdad, somos llamados hijos de Dios. Jesús, la gente se enoja cuando uno le dice,
Tú no puedes ser llamado hijo de Dios porque no le sirves a Dios. Estás en el mundo, se enojan. Y la Escritura a mí me enseña que los que se acercan a Dios son llamados hijos de Dios. Amén. Pero no aquellos que andan en pecado. No pueden ser hijos de Dios. No pueden ser hijos de santidad. No te equivoques. Pídele perdón a tu hermano. Pídele perdón al que has ofendido. No esperes, amén, gloria al Señor, para que tus pecados sean perdonados. Examínate a ti mismo y di, Señor, perdóname. Porque tú me llamaste del montón, del mundo, con un propósito. Y ese propósito es de que cuando Él venga, que no sabemos el día ni la hora, estemos preparados. Amén. Estemos preparados. Porque estás dentro de la iglesia, pero no estás preparado. No estás preparado. No estás preparado. Prepárate para ese día, para que cuando entres a la presencia del Señor, tú no te atrevas a decirle, Señor, en tu nombre dice esto, y te diga, apartado de mí, hacedor de maldad. Amén. Respeta el lugar donde estás. Entra con esos actos, con acción de gracias, con alabanza y adoración. Gloria al Señor, porque a eso te ha traído el Señor. Amén. Yo creo que este es un momento muy especial para aquellos que no conocen al Señor como su Salvador. Habrá alguien en este lugar que en este día quiera decir, Señor, yo quiero entregar mi corazón a ti. Tú me llamaste del mundo y me traíste a tu luz admirable y yo quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador. Habrá alguien, si hay alguien, levante su mano, gloria al Señor, y estaremos haciendo una oración por ti. Habrá alguien que quiera reconocer al Señor como su Salvador. El altar está abierto. Gloria al Señor. Habrá alguien que le ha fallado al Señor y que siente que este es el momento para pedirle perdón. Simplemente inclina tu rostro. Humíllate ante la presencia del Señor y dile, perdóname, Señor. Pero no de boca y de labios, de los dientes, hazlo del corazón. Yo sé, amado hermano, que el Señor está hablando. Dios está en este lugar. Hay muchos jóvenes golpeados que han pasado por cosas tan distintas, que tienen su corazón adolorido. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de pedirle perdón a tu esposa. Es tiempo de pedirle perdón a tu esposo. Es tiempo de pedirle perdón a tus hijos. Porque el Señor dijo en la cruz del Calvario, perdónalos para darnos un nuevo comienzo. Este es Manantial de Vida, Centro Cristiano de Restauración, y tiene manantial de vida la palabra de parte del Señor, que nos va a dar un nuevo comienzo, una nueva bendición con un propósito. Seamos atalaya, seamos estandarte en medio de la oscuridad. Amén. Brilla para que cuando Cristo venga estés preparado. Gloria al Señor. Le voy a dar el tiempo a nuestra pastora. Gloria al Señor. Bendito